Muchas gracias. Quiero agradecer al grupo del estudio latinoamericano del Linfo Proliferativo por su invitación. Y realmente me da mucho gusto como latinoamericano ver el progreso que ha hecho este grupo. Me acuerdo fue el año 2013 o 2014, uno de los ASH meetings que Brady, que somos muchos amigos de muchos años, me habló de esta idea de crear el grupo latinoamericano, ¿no? Y han pasado casi 9 años o 10 años y verdaderamente me siento bastante orgulloso y de ser parte de, ¿no? de haber contribuido en los inicios con un granito de arena, ¿no? Y la presentación de Luis es la representación del sueño que se tuvo hace 10 años, ¿no? de crear este grupo latinoamericano. Bueno, felicitaciones a todos ustedes. Hoy día voy a hablar sobre el linfoma del manto. Es un linfoma que he estado estudiando en los últimos quizás 15 a 20 años. Y quiero aquí presentarles Existe un grupo internacional de linfoma del manto que se estableció en el año 2003 y este año celebramos los 20 años del consorcio del linfoma del manto y me tocó ser el presidente de este simposio. Y básicamente lo que hicimos en este simposio fue revisar los avances que han ocurrido en el linfoma del manto en los últimos 20 años, pero también la última sesión fue dedicada a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder curar el linfoma del manto en los próximos 20 años. Yo creo que es importante mencionar que, si bien es cierto que no hablamos de cura del linfoma del manto, por lo menos ahora estamos hablando de lo que se llama una cura funcional del linfoma del manto, ¿no? Y quizás escucharon la charla magnífica de mi muy buen amigo Chris Flowers acerca del objetivo en linfoma de células grandes, siempre el curar el linfoma del manto en frontline therapy, porque eso va a determinar cómo es que va a responder el paciente en terapias subsecuentes. Yo creo que el linfoma del manto, por lo menos mi goal es primum non nocere, primero no hacer daño, porque estos pacientes usualmente son pacientes de tercera edad con comorbilidades y ahora tenemos una serie de drogas, no quimioterapias, inmunoterapias que pueden mantener la vida del paciente con una buena calidad. Y lo que se espera es que estos pacientes de manto mueran de otras cosas, pero no del linfoma celular del manto. Bien, entonces eso es ya para el progreso en los últimos 20 años. El concepto antiguo cuando yo empecé a estudiar el linfoma del manto era que el linfoma del manto era el más agresivo de todos los linfomas a non-Hodgkin, resistente al tratamiento, incurable, que los pacientes se iban a morir la próxima semana, ¿no? Entonces muchos pacientes venían a vernos y decían, bueno, doctor, me han dicho que me voy a morir, es el linfoma más, bueno, no es así. Ahora sabemos que el linfoma del manto son varios tipos o subtipos de entidades clínicas. Sabemos que el linfoma del manto no siempre es agresivo, no siempre va a ser resistente a tratamiento y gracias a Dios es sensitivo a terapias de target como los inhibidores de BTK, los inhibidores de BSL2 y es sensitivo a terapias inmunológicas como anticuerpos monoclonales, las células CAR T-cells, los biespecíficos y en algunos pacientes hemos identificado pacientes con lo que se conoce el linfoma de manto indolente y en estos pacientes watchful waiting es una opción. Ahora, y el avance en el linfoma del manto se ha debido a los avances que han ocurrido en el entendimiento biológico de la enfermedad, ¿no? Y eso pasa por conocer cuáles son las anormalidades genéticas en el linfoma del manto, y esto se obtiene gracias a los estudios de genetización de secuenciación genética que hacemos en los pacientes con manto. Y esto solamente para mencionar los diversos tipos de genes que están mutados en el linfoma del manto, highlight el P53, y también en el lado derecho la importancia de hacer secuenciamientos genéticos en los pacientes de linfoma de manto al momento del diagnóstico inicial, pero también cuando ellos relapsan, porque como pueden ver en color orange hay mutaciones que van a ocurrir cuando los pacientes relapsan, recaen o tienen una enfermedad progresiva. Entonces, un take home message primero es que los pacientes, si están en la capacidad de hacerlos, estos pacientes con linfoma de manto se debe hacer secuenciación genética para buscar mutaciones que van a ayudarnos a elegir ciertos tratamientos terapéuticos o pacientes que potencialmente van a fallar ciertos tratamientos terapéuticos, como son aquellos pacientes con mutaciones en el gen P53.
Bien, esta es la manera como, y este slide lo han visto ustedes muchas veces, la manera como yo manejo el linfoma del manto. Cuando hablo con los fellows, digo, ahí el 10 al 20% del linfoma del manto se va a presentar con una enfermedad con incremento en linfocitos circulantes. Se asemeja mucho a la presentación de leucemia linfocítica crónica. Si hacemos el CT scan va a haber muy poca o ausencia de enfermedad nodal, y hacemos todos los estudios y vemos que los pacientes tienen la translocación 11-14 y tienen overexpresión de CYCLID1, pero son completamente asintomáticos, y estos son los pacientes que se pueden observar con Watchful Waiting en un extremo. En el otro extremo tenemos 20% de pacientes que van a presentarse con una enfermedad agresiva, y en el medio tenemos lo que se conoce como el linfoma del manto clásico, linfoma del manto nodal, que es el 60-70%, y algunos de estos pacientes van a presentar con enfermedad non-bulky o bulky. Ahora, ¿qué avances hemos hecho para diferenciar, de poder identificar estos diferentes subgrupos clínicos del linfoma del manto? Ahora sabemos que el linfoma del manto no nodal o leucémico se origina en el centro germinal, tiene una mutación del immunoglobulin heavy, immunoglobulin HB, y el SOX11, que es un factor de transcripción, está bajo o está absente, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a identificar a estos pacientes con el linfoma del manto clínicamente indolente. Y luego tenemos el otro grupo del linfoma del manto, en el cual el SOX11 va a ser positivo. Esta positividad va a crear un genoma unstable, y estos grupos de pacientes, si analizamos el tumor, va a ser de un origen de non-germinal center y va a presentar con unmutated IgHB. Y luego tenemos los agresivos. En este caso tenemos pacientes con de lesiones de P53, mutaciones, o por immunohistochemistry podemos identificar P53, y es importante mencionar la overexpresión de P53 es tan importante como la ausencia de expresión de P53, que nos indican que la enfermedad potencialmente mucho más agresiva. Y en el grupo agresivo también tenemos los patólogos no se identifican como pacientes con linfoma de manto blastoide o pleomórfico, y pacientes que tienen un Ki-67 del 30%. Entonces, por muchos años hemos usado este esquema. Non-nodal son clínicamente indolentes, classical nodal van a necesitar tratamiento, y los pacientes con linfoma de manto agresivo definitivamente van a necesitar tratamiento casi inmediatamente, ¿no? Pero ahora sabemos, y esto es una de los avances que se presentaron en este simposio hace un par de meses en Chicago, fue que si ustedes tienen un paciente que se identifica como un linfoma de manto no nodal leucémicos, existen ciertos pacientes dentro de ese subgrupo que se van a comportar de manera agresiva, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las bases biológicas para que estos pacientes que supuestamente deberían de ser indolentes pueden tener enfermedad agresiva? Y lo opuesto también es correcto, que hay pacientes con enfermedad agresiva o con 53, anormalidad de P53, sobre todo aquellos pacientes que tienen lesiones de P53, que nosotros esperamos que la enfermedad se manifieste de manera clínicamente agresiva, pero los pacientes tienen un curso, son indolentes, ¿no? Entonces, ese es el tipo de preguntas que todavía existen en el campo, y en este meeting empezamos a tener algunas respuestas, ¿no? Entonces, independientemente si clínicamente sea non-nodal o sea nodal o lo que sea, si el número de alteraciones genómicas va a ser sumamente importante. Realmente tenemos que empezar a obtener análisis mutacional en pacientes con linfoma del manto en el momento del diagnóstico inicial y también durante la progresión. ¿Por qué? Porque si los pacientes tienen 3 o más alteraciones genómicas, esto está asociado con un pronóstico adverso en ambos subtipos del linfoma del manto. Y también considera que no todo es genético, hay alteraciones epigenéticas que van a diferenciar entre los pacientes que tienen linfoma de manto nodal versus linfoma de manto convencional, sugiriendo que alteraciones epigenéticas pueden también explicar este tipo de comportamiento clínico diferente que observamos en estos subtipos del linfoma del manto. Bien, SOX11. Les he mostrado que el nivel de SOX11 está asociado, bajo está asociado con, no sé qué pasó acá,
está asociado con un mejor pronóstico, SOX11 elevado, está asociado con una enfermedad más agresiva. La pregunta es, ¿por qué? El grupo de Virginia Amador, este grupo de Barcelona, y Elías Campo han demostrado que la expresión alta de SOX11 está asociada con una expresión de este proteína que se llama CE70. Y CE70 está asociado con un bajo número de células CD8 infiltrando el tumor microenvironment. De tal manera que una expresión alta de CE70 que está asociado con esta expresión alta de SOX11 va a favorecer una evasión inmunológica. Y también el CD70 va a incrementar la proliferación de las células del linfoma del manto y esto va a estar asociado con un pronóstico peor en los pacientes con linfoma clásico nodal del linfoma del manto, ¿no? Y interesantemente existe un anticuerpo monoclonal que bloca CS70 que en estudios preclínicos ha demostrado cierta actividad en inducir el linfoma del manto a apoptosis de células del linfoma del manto, ¿no? Entonces, esto es los últimos avances que nos están permitiendo entender por qué dentro de los subgrupos del linfoma del manto existen comportamientos clínicos diferentes. Y quiero mencionar aquí las alteraciones del P53 porque están asociadas con un peor pronóstico en linfoma del manto. 15 a 20% del linfoma de pacientes con linfoma del manto pueden tener anormalidades de TP53. Todos los pacientes con linfoma del manto deben ser evaluados por mutaciones o de lesiones del TP53. Y esto lo saben ustedes muy bien, TP53 mutations están asociados con una enfermedad mucho más agresiva y están asociados con outcomes clínicos muy pobres en SPY. Y si inclusive usamos quimioterapia intensiva, seguida o no de trasplante autólogo, ¿no? Y existe cierta data que los pacientes con anormalidades de P53 van a responder mejor a combinaciones de terapia targeted, en especial BTK inhibitors, en combinación con anticuerpos anti-CD20. En este último meeting también empezamos ya a estudiar por qué las mutaciones de P53 están asociadas con un peor pronóstico. Este es data del grupo de Sharma, del grupo de Nebraska, que muestra las células tumorales que tienen alta expresión de P53 van a generar o van a resultar en una menor infiltración de células CD4 o CD8 al tumor microenvironment. Entonces, nuevamente, empezamos a entender por qué este tipo de linfoma del manto es más agresivo. No solamente por cambios que ocurren en la proliferación de la célula tumoral, sino también en los cambios que estas células van a generar en el tumor microenvironment, como es una disminución en la infiltración de células. CD4, CD8, como ustedes saben, son muy importantes si es que queremos harness o aumentar las respuestas inmunológicas usando terapias como CAR-T-cell o bispecifics. Bien, este es un slide de Mike Williams, que es uno de los pioneros en el linfoma del manto, en el cual él divide la terapia del linfoma del manto en varias fases o en varias generaciones, de 1992 a 2005, todo lo que teníamos en la quimioterapia, luego agregamos rituximab y el grupo europeo del linfoma del manto mostró por primera vez los beneficios de consolidar pacientes jóvenes con linfoma del manto con trasplante autólogos. Luego de los años 2006 a 2013, varias drogas fueron aprobadas para el linfoma del manto, bortezomib, bendamustine, lenalidomida, y en la Unión Europea temsirolimus. Tercera generación empieza con los BTK inhibitors, en particular ibrutinib, presentado por Michael Wang el 2011-2012 en ASH y publicado en New England en 2013. Ahora tenemos varios tipos de BTKs, acala, sonobrutinib, y también el uso de maintenance rituximab en pacientes que achieve complete response después de R-CHOP o bendamustine rituximab o pacientes que tienen post-trasplante autólogo de médula ósea. Y la cuarta generación que empieza en 2020, CAR-T-cell therapy, los non-covalent inhibidores de BTK como pirtobrutinib, los T-cell engagement monoclonal antibodies o bispecific, y voy a mostrarles algunos
slides de que nuestro gol es tratar de movernos de quimioterapia. Yo creo que Chris Flowers también mencionó el énfasis de tratar de desplazar quimioterapia convencional, ¿no? En el linfoma del manto existen duples o triples combinando target therapy con anticuerpos monoclonales. Bien, ¿cómo es que yo trato entonces los pacientes, el tratamiento de frontline del linfoma del manto? Primero, si el paciente tiene una enfermedad indolente o leukemic non-nodal, lo que hacemos es watchful waiting. En el otro extremo, los pacientes con P53 anormalities, este es un challenge para nosotros. Y sabemos que quimioinmunoterapia seguida o no de trasplante es de beneficio limitado en pacientes jóvenes y, como les mencioné en un momento, la combinación de terapias target con inmunoterapia va a ser el futuro para el manejo de estos pacientes. Luego tenemos el gran grupo de pacientes con linfoma clásico, en el cual tratamos de poner esos pacientes en estudios clínicos y van a haber diferentes tipos de pacientes. Linfoma del manto es una enfermedad de los pacientes de la tercera edad. Muy pocos pacientes van a ser pacientes por debajo de los 60 años. En mis 20 años tratando linfoma del manto he visto probablemente 10 pacientes entre 40 y 50 años y otros 20 pacientes entre 50 y 60. Si el paciente es joven con enfermedad agresiva, con bulky disease, el paciente que debe ser tratado con terapia intensiva seguida de trasplante autólogo, maintenance rituximab, eso es lo que hacemos ahora, pero existe data que se fue presentada en ASH del año pasado, que vamos a revisar brevemente, que es la data del Triangle, que trata de cuestionar si es que todavía necesitamos trasplante autólogo en el tratamiento de primera línea del linfoma del manto. Si el paciente es elderly, con enfermedad agresiva y bulky disease, no van a poder usar terapia intensiva, lo que se usa es terapia de intensidad moderada, quizás como betamustina, rituximab. Se pueden usar combinaciones de target agents, BTK, inhibitors, lenalidomida, R-square. Y luego tienen los pacientes que son elderly con enfermedad no agresiva, non bulky. En algunos de estos pacientes yo prefiero hacer un watchful waiting, o si el paciente necesita tratamiento, tratar de usar low intensity, R-square, BTK inhibitor, plus minus rituximab. Bien, esto es solamente brevemente cuáles son las terapias intensivas, los pueden ver allí, y lo que usamos en pacientes jóvenes es consolidación con autologous transplant, seguido de mantenimiento, con rituximab por 3 años. Es importante mencionar que recientemente los 10 años de seguimiento de Progression Free Survival fue presentado y es alrededor de casi 50% de los pacientes están libres de sobrevida libre de progresión en este estudio. O sea, es un seguimiento de muchos años, ¿no? Y eso es importante cuando analicemos las datos del Triangle Study. Y aquí tienen lo que se llama la quimioterapia menos intensiva, bendamustine rituximab, que es lo que más usamos, R-square, que es lo que usamos si es que no podemos usar bendamustine rituximab, y la data con maintenance rituximab after R-CHOP, que ha sido demostrado, y también 2 estudios recientemente han demostrado la validez de usar mantenimiento de rituximab después de haber usado terapia de inducción con bendamustine rituximab. Pero estas son las preguntas que todavía existen en la terapia inicial del linfoma del manto. Sabemos que tenemos terapias eficaces en la fase de relapso o recaída. Podemos mover los BTK inhibitors y eventualmente los inhibidores de BCL2 en la terapia inicial, ya sea solos o en combinación con otros agentes. Y la pregunta es si ahora que tenemos estos nuevos agentes, todavía existe un rol para el trasplante autólogo en pacientes que han obtenido una primera remisión luego de quimioinmunoterapia. Y la última pregunta, ¿cuál será el mejor tratamiento de inducción y o mantenimiento en la terapia inicial del linfoma del manto, ¿no? Y estamos empezando a responder algunas de estas preguntas. Este es el estudio Triangle, en el cual ibrutinib se adicionó al estándar a terapia inicial, o la segunda pregunta era si agregando ibrutinib podríamos sustituir trasplante autólogo en pacientes con linfoma del manto, ¿no? Y si ustedes han empezado con el GEL, varios países trabajando en forma conjunta, quizás sería en algún momento converse con Martin Drayling, que creó este linfoma
Consorcio Europeo de Linfoma del Manto, que es un consorcio altamente productivo que ha producido, yo creo, muchos trabajos que han cambiado la manera como manejamos el linfoma del manto, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ¿no? Entonces, el triángulo es un estudio un poco complicado, tiene tres armas o tres brazos que querían responder dos preguntas. Sí, agregando ibrutinib a la terapia estándar, que es Intensive RC, seguida de trasplante autólogo y mantenimiento con rituximab, va a mejorar los outcomes clínicos en pacientes jóvenes con linfoma del manto. Y la segunda pregunta es si este tratamiento va a sustituir el trasplante autólogo de médula ósea, ¿no? Y estas son las tres armas. La primera arma, el arma control, R-CHOP, alternando con R-DHAB, 3 ciclos de cada uno. Pacientes seguían con trasplante autólogo. Observación, pero es importante mencionar que todos estos pacientes recibieron mantenimiento rituximab con rituximab, porque ese es el estándar of care, por lo menos en Europa. La segunda arma es la arma experimental, en la cual los pacientes reciben R-CHOP plus ibrutinib, alternando con R-DHAB, seguido de trasplante, 2 años de mantenimiento y observación. Y la otra arma no tiene trasplante. Como ustedes ven, no existe el box purple ahí, no hay trasplantes. R-CHOP, ibrutinib, R-DHAB times 3, 2 años de ibrutinib maintenance, observación. Y nuevamente las tres armas reciben mantenimiento con rituximab. Esto fue para pacientes de stage 2 a 4, younger de 66 años y que podían tolerar terapia intensiva. Y estos son los resultados. Estos son los resultados de la terapia de inducción. Si ustedes comparan ibrutinib plus minus transplant versus transplant, agregar ibrutinib resulta en un incremento de la respuesta de overall response rate, 98% versus auto 94%, y esto fue un P significativo. Y las respuestas completas de 45% versus autólogo transplant 36%. Una de las preguntas durante la presentación a ASH era este número tan bajo de respuesta completa, sobre todo cuando existe ahora data que usando la combinación con ibrutinib y rituximab en frontline, la respuesta completa puede ser tan alta como entre 80 y 90%, es la data de Banco. Pero esos fueron los resultados, respuesta completa del 45%, superior a la respuesta que se observó con autólogos transplant. Y el agregar ibrutinib no estuvo asociado con un incremento significativo de efectos colaterales, ¿no? Entonces, la primera pregunta respondida, si el agregar ibrutinib tiene un efecto positivo cuando se agrega al tratamiento estándar para linfoma del manto. Segundo era en lo que se refiere a la sobrevida libre de falla y la sobrevida global. Y esto es para mostrarle, en la línea azul es el tratamiento estándar, la línea verde y la línea ploma son las dos armas en la cual se agregó ibrutinib. La línea ploma es ibrutinib sin trasplante, la línea verde es ibrutinib con trasplante autólogo. De tal manera que tenemos en este momento estas opciones que demuestran la superioridad sobre el tratamiento convencional en lo que se refiere a free survival. Esto se puede ver mejor en este slide. El sobrevida libre de enfermedad, 3 años, 68%, cuando ibrutinib se usa como autologous transplant versus autologous transplant, 72%. ¿Esto qué significa? La inclusión de ibrutinib al trasplante resulta en una superioridad en sobrevida libre de falla, lo que equivale a una reducción del 48% que favorece ibrutinib, lo cual fue estadísticamente significante. Ahora, en lo que se refiere si ibrutinib es mejor que trasplante, no hay diferencia significativa, pero por lo menos nos dice que ibrutinib, si existen pacientes en los cuales por diversas razones no pueden ser llevados a trasplantes, ahora tenemos una opción que es agregar ibrutinib en la frontline therapy y poner a estos pacientes en ibrutinib por mantenimiento con 2 años y rituximab por 3 años. Y como vamos a ver más adelante,
esquema sin trasplante, por supuesto, va a estar asociado con menos efectos colaterales, ¿no? En lo que se refiere a la sobrevida global, el tiempo es bastante corto como para poder establecer diferencias. Entonces, la pregunta 1, agregar ibrutinib a la terapia estándar mejora los outcomes en los pacientes jóvenes con linfoma del manto? Y la respuesta es sí. Y ahora lo que podemos decir es que la data proporciona support que el agregar ibrutinib a R-CHOP alternando con ARDHAB como terapia de inducción con o sin trasplante autólogo y ibrutinib as maintenance en pacientes jóvenes con linfoma de manto. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es una respuesta positiva. La respuesta a la segunda pregunta es si el rol del trasplante en el tratamiento inicial de pacientes con linfoma del manto, si todavía existe el rol, la pregunta todavía es sí, pero la pregunta si podemos estudiar el trasplante autólogo, la respuesta es todavía no. Tenemos que esperar por mucho más tiempo para poder decir si vamos a poder usar, si vamos a suplantar trasplante autólogo en el manejo inicial de pacientes jóvenes con terapia del linfoma del manto, ¿no? Y esto es solamente para mencionar que, por supuesto, si el paciente va a trasplante, van a haber una mayor cantidad de efectos adversos, y como mencionaba en algún momento, si tienen algún paciente que inicialmente es candidato para trasplante, pero debido a comorbilidades o otros factores no va a ser candidato a trasplante, lo que hago en ese momento es ofrecerles a estos pacientes la terapia como fue outline here en el Triangle Study, ibrutinib en la induction phase y ibrutinib en maintenance sin el trasplante autólogo. Y lo que es importante mencionar con respecto a esta segunda pregunta es que la data todavía es immature, no es definitiva, no sabemos si con un seguimiento más largo vamos a ver late relapse o late progression de estos pacientes que no recibieron trasplante autólogo. Y nuevamente, y eso les mencioné, la data de 10 años de seguimiento con trasplante autólogo es cerca del 50%. ¿No? De tal manera que el Triangle Data, la respuesta comúnmente a la pregunta 1 es una respuesta positiva, y existe ahora el caveat que no usamos mucho ya ahora ibrutinib, estamos usando calobrutinib, zanubrutinib, y la pregunta es si podemos extrapolar esta data con ibrutinib y usar otros BTK inhibitors en vez de ibrutinib en la frontline therapy. Bien. Brevemente, chemo-free combination, ¿no? Este es el futuro del tratamiento inicial de linfoma del manto. Son aquí en el lado izquierdo la combinación de Acala, rituximab con venetoclax, y en el lado derecho la combinación de Acala, rituximab, lenalidomide o R-square. Y la data, como ustedes pueden ver acá, es un grupo pequeño de pacientes, pero la respuesta global cuando usan ABR 100%, respuesta completa 90%, ALR, ACALA con R-square 100%, 83% de respuesta completa. Importante, aquellos pacientes que obtienen un MRD negativo son aquellos pacientes que todavía tienen una respuesta sostenible. El estudio con ALR es un tratamiento limitado, con ABR es hasta progresión de la enfermedad o toxicidad. Pero como ya se discutió en el caso del linfoma de células grandes, lo que estamos buscando es time limited therapy para efectivamente, ¿no? Evaluar la sobrevida libre de progresión, ¿no? Data bastante interesante. Vamos a seguir viendo mucho más de estas combinaciones que son libres de quimioterapia convencional. Brevemente, ¿cómo manejamos el linfoma del manto que relapsa o es refractario? En los Estados Unidos por lo menos existe el consenso que el primer relapse vamos a usar un BTK inhibitor, tienen 3 de ellos. Es importante mencionar que en los Estados Unidos la compañía que produjo ibrutinib sacó ibrutinib del mercado porque la FDA les pedía que haga un estudio confirmatorio que hubiera generado un gasto de millones de dólares, de tal manera que ahora en relapse refractory setting en los Estados Unidos tenemos a Cala, a zanubrutinib, que como ustedes bien saben, tiene la eficacia similar, pero tiene menores efectos colaterales
en lo que se refiere a cardiac events, a bleeding events, cuando se compara con el gluten. Bien, entonces, ese es nuestro tratamiento inicial. Si el paciente progresa, es un paciente que puede, y si es candidato para CAR T-cells, va a ir a CAR T-cells, y si no es candidato, ahora tenemos otras opciones como es pirtobrutinib, la combinación de R-Square, que a mí me gusta mucho porque es bastante tolerable, bastante eficaz, la combinación de venetoclax con anti-CD20 y bispecific. Yo creo que los bispecific van a cambiar, por lo menos me gustan mucho los CAR T-cells, pero los bispecific tienen muchas ventajas sobre los CAR T-cells, sobre todo en países como en Latinoamérica, en los cuales la infraestructura para CAR T-cell va a ser bastante difícil de estructurar. Y nuevamente, bispecifics, yo creo que en diffuse large B-cell linfoma el goal es cure, y en ese momento CAR T-cell can provide la cura a esos pacientes, pero el linfoma del manto nuevamente es subprimum non nocere, si tienen bispecific, la data les voy a mostrar, es bastante interesante. Entonces, cómo secuenciar bispecific versus CAR T-cells. Pero si los pacientes tienen enfermedad, son jóvenes, enfermedad agresiva, definitivamente voy a ir por CAR T-cells. Si los pacientes tienen es elderly, no candidato para CAR T-cells, quizás voy a empezar a usar bispecifics antes de poder usar a CAR T-cells, ¿no? Pero son preguntas que todavía existen en el campo. Es solamente para mencionar pirtobrutinib. Lo que era interesante es, me acuerdo cuando el ASH de 2020, Michael Wan presenta la data y dice pirtobrutinib, ¿no? Y bueno, otro BTK inhibitor. Pero este es diferente, el mecanismo de acción es diferente y funciona en aquellos pacientes que han fallado o son refractarios a la primera generación de BTK inhibitors. Debido a esta data de Michael Wan, la FDA aprobó pirtobrutinib a pacientes con linfoma de manto que han fallado 2 o más terapias. Es una nueva opción para aquellos pacientes que han progresado o que ya no toleran la primera generación de BTK inhibitors. Esto es para mostrarles la data con Brexucell, resultados de SUMA 2, resultados bastante, yo creo, importantes, 74 pacientes con linfoma de manto relapsado refractario, las curvas todavía se sostienen, pero es importante mencionar que el linfoma del manto, y eso también es cierto con biespecíficos, observamos mayor cantidad de CRS y neurotoxicidad. Una de las explicaciones es que en el linfoma del manto tenemos gran número de células malignas circulantes, pero como ustedes pueden ver, el grado 3 de CRS 15%, en el SUMA 2 grado 3 neurotoxicidad 31%. Otra plataforma es Lysocell. Bueno, el Brexu fue aprobado para pacientes con linfoma de manto relapsado refractario. La siguiente otra plataforma es con Lysocell. Los resultados muy similares, pero debido a que el ratio de CD4-CD8 o la composición de células T en Lysocell es diferente a Brexucell, por lo menos en este estudio está asociado con menor incidencia de síndrome de liberación de citoquinas o neurotoxicidad. Esta es la data presentada en ASH usando glofitamab. Ya escucharon el glofitamab en diffuse large B-cell linfoma. Los resultados son bastante alentadores. Respuestas a complete metabolic response, a partial metabolic response. Nuevamente, pacientes con linfoma de manto relapsado refractario, pacientes que han tenido prior BTK, las respuestas todavía son bastante altas, pero nuevamente y las respuestas son sostenidas y si bien es cierto con biespecíficos, en Mantel se ven menos efectos colaterales como CRS y neurotoxicity, todavía los efectos son mucho más altos si comparan biespecíficos en Mantel cell linfoma con los efectos colaterales de biespecíficos en linfomas de los grandes o foliculares. Pero definitivamente tienen bastante eficacia off the shelf. Los pacientes pueden ser tratados, el primer ciclo tratados in-house, pero de allí pueden ser tratados en la comunidad, ¿no? Y ese es, muchas gracias por su atención. Dos preguntas muy concretas. Tu impresión sobre el estudio SHINE. Ajá. ¿Qué podemos esperar de eso? La segunda pregunta es,
¿Tú esperas con el Carticel curación? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas del manto? O sea, déjame empezar con el Carticel. Ah, en algún, o sea, el Carticel, el rol del Carticel para aquellos son aquellos pacientes que son difíciles de tratar, ¿no? Entonces, donde yo espero, y hay o sea, grupos pequeños, todavía números pequeños, pacientes con anormalidad de P53, pacientes con enfermedad agresiva, ¿no? Quizás esos son los pacientes que vamos a poder curar usando Carticels, ¿no? Muy similar al estudio de pacientes con linfoma de células grandes relapsados o recaídos dentro de un año, ¿no? Son pacientes que son quimioterapia insensitive. Entonces, esos son los pacientes que van a responder a terapias como Carticel, ¿no? Por definición, los pacientes con P53 anormality son quimo insensitive, ¿no? Entonces, quizás ese subgrupo de pacientes podrían, o pacientes jóvenes, que en los que antes hacíamos allotransplants, se pueden beneficiar con Carticel. Es el grupo que el cual yo beneficio versus riesgo, ¿no? Pero nuevamente, yo no quiero matar a los pacientes con linfoma del manto con mi terapia. Entonces, es el grupo en el cual sí me gustaría buscar en la cura. En otro grupo de pacientes yo creo que bispecifics van a competir con Carticels en potencialmente curar pacientes con linfoma del manto. Referente al Shine Study, el Shine Study o sea, muestra una superioridad. El problema fue las toxicidades asociadas con bendamustine en elderly population y el adicional ibrutinib. Entonces, yo creo que basado en la nueva data que tenemos con, con target therapy, vamos a ver menos y menos uso de la combinación de BR plus ibrutinib en frontline therapy de linfoma. Sí. Nosotros muchos, no, la mayoría creo, no tenemos acceso a TP53, pero sí a inmunohistoquímica de P53, con un corte más o menos 50. ¿Es equivalente? Sí, yo creo que, mira, inclusive en el Triangle Trial ellos presentan la data con inmunohistoquímica, ¿no? Por encima, creo, el CAS para ellos fue 50%, ¿no? Pero también es importante mencionar que aquellos pacientes que no tienen P53 expresión completamente, quizás tengan una lesión de un segmento importante del P53 que lleva a la falta de la expresión. Pero sí, yo creo que si tienen eso, eso va a ser un buen indicador. Doctor, manto blástico, un paciente que hace una progresión temprana después de una remisión completa con un esquema convencional de inducción de quimioterapia, hace una remisión, una progresión temprana y con ovino venetoclax está en remisión completa. Pregunta, ¿ese paciente joven debería ir a CAR-T, debería ir a allotrasplante? ¿Tiene donante? Bueno, definiendo la posición, yo los envío a allotransplant cuando están entre 40 y 55, que son muy pocos pacientes. Porque la data, o sea, es una data del grupo de Seattle, no sé si Chris estaba en Seattle, there was a data with allotransplant for LCA, que muestra, es la única data que muestra un plató y muchos de estos pacientes han sido curados, ¿no? O sea, lo que yo hago, pacientes de 40 a 55 años que son fit, que sobre todo que es un paciente que ha relapsado muy pronto, trato de llevarlo a allo, porque existe la potencialidad de que el paciente vaya a ser curado. Con Carticel la data todavía no está. Y ahora, si no tienes allo y si está respondiendo a venetoclax o vinotuzumab, sí. Y quizás es un paciente que lo seguiría también con MRD, ¿no? Y cuando el paciente progrese, si no es candidato para allo o CAR, lo que yo hago es le agregaría un BTK y ver si nuevamente lo pones ese paciente en remisión, ¿no? Pero si es un paciente joven, definitivamente consideraría allo